El ser humano es un ser social por naturaleza y por ende necesita una identidad personal y una identidad comunitaria. Se debe tomar en cuenta que la identidad está ligada a la memoria y otros factores a nuestro alrededor. Muy buen día, mi nombre es Jimena Rodríguez y junto a mis compañeros Jesús Alberto Herrera, Gelsi García y Víctor Bailón, en este video abordaremos el tema Identidad y factores culturales de la materia Desarrollo en la adolescencia y problemas socioeconómicos de México. Identidad comunitaria es la noción otorgada de sentido, expresada en acciones y verbalizaciones, cargada de afecto, construida históricamente y expresada en relaciones. La configuración de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos o experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma coherente según lo que pensamos. Entonces, la identidad se comporta como algo relativo, como un núcleo plástico, es decir, capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, permitiendo tener la capacidad de comportarse de formas diferentes según el contexto en el que se deba actuar. Una vez analizado esto, se entiende que la identidad del individuo se desarrolla desde la niñez, con las experiencias positivas y negativas que adquiere durante el desarrollo psicológico, social y fisiológico. Identidad es un término amplio el cual describe los aspectos generales de la personalidad total del individuo. Esto incluye la asimilación o integración de nuevas culturas como las son normas sociales, valores, creencias, costumbres culturales, etc. La identidad se construye a partir de la diferencia, involucrando procedimientos de inclusión y exclusión. Esta lucha simbólica por imponer una determinada visión del mundo que se procesa en la vida cotidiana de los adolescentes está permanentemente en la función de la mirada del otro. Sin embargo, existen tipos de identidad. Por ejemplo, la identidad personal. En psicología se refiere al sentido que le damos a nuestro propio ser único, diferente a los demás y continuo en el tiempo. La función de la identidad es lograr un equilibrio físico mediante dos acciones. 1. Darnos una valoración positiva de nosotros mismos y 2. Adaptarnos al entorno en el que vivimos. La primera función busca llegar a sentirnos una persona valiosa con capacidad para actuar ante los diferentes sucesos y elementos. La segunda función permite modificar ciertos rasgos de nuestra identidad para poder integrarnos en un entorno nuevo. Identidad comunitaria es la noción otorgada de sentido expresada en acciones y verbalizaciones, encargada de afecto, construida históricamente y expresada en relaciones. La identidad es el primer paso para la identidad cultural. ¿Pero qué significa esto? Primero, según Edward Burnett Taylor, antropólogo británico considerado como el fundador de la antropología cultural en Gran Bretaña, menciona que la cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el derecho y las costumbres. Como ya se ha dicho, la identidad es un conjunto de atributos que caracterizan a una persona y la distinguen de los demás. Día con día, en todos los ámbitos de la vida, se tiene contacto directo e indirecto con cientos de personas, cada una de ellas diferente en todos los sentidos, algunas más altas, otras de tez morena, con cabello rubio, acentos diferentes, vestimenta que va desde jeans y blusas hasta coloridas faldas con hermosos adornos bordados, peinados diferentes, ojos grandes, rasgados, azules, cafés, personas con aretes, con lunares, con labios carnosos y otros muy finos. Cada uno de esos pequeños detalles son los que hacen la definición de las personas, los que brindan la identidad propia. Pero más allá de eso, las personas con las que se trata a diario tienen algo en común. Algunas coincidirán en sus creencias o costumbres,
Otras más vendrán tal vez del mismo vecindario, y otras cuantas contarán la historia de su pasado con el mismo entusiasmo. Eso es lo que los hace pertenecer a una cultura. Dicho esto, el país y la cultura en la que nacemos resultan fundamentales en nuestra identidad, pues se vuelven el terreno que da las condiciones para nuestro desarrollo. Como es posible de intuir, el contexto cultural en el que el individuo se encuentra inserto es fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin embargo, no se trata del único factor que la determina. La identidad se configura a partir de la interacción con el medio y el funcionamiento individual propio del sujeto, formándose entre ellos una tensión dinámica que guía la configuración de la identidad hacia una dirección determinada. Gracias a esto, es posible que el ser humano sea capaz de notar que más allá de lo que es, forma parte de un algo mayor fuera de sí mismo. El ser humano es el único a poseer cultura, la cual se hereda socialmente. El niño desde el primer momento que llega al mundo entra en contacto con su cultura y se va moldeando, aculturando. Así la cultura es una invención humana y una herencia social. La cultura es primordial, ya que el adolescente en el proceso de su desarrollo se amolda a las costumbres y tradiciones de la cultura más próxima a él. Las nuevas tecnologías y el uso del Internet son herramientas fundamentales en el mundo general y en particular, convirtiéndose incluso en un elemento central en la llamada cultura adolescente. Una cultura que hoy parece diferenciarse de la de hace 20 años por un mayor hermetismo de sus miembros. El desarrollo de la identidad tiene su momento crucial en la adolescencia. Esta etapa es importante desde la perspectiva del desarrollo y configuración de la personalidad, pues en ella se definen aspectos de gran importancia para la vida futura. La adolescencia es una etapa de crecimiento, incremento, expansión y desarrollo de nuevas capacidades y potenciación de recursos personales. Por lo tanto, es normal que experimenten una crisis, ya que muestren un cierto grado de desorganización y confusión, ya que debe establecer un logro de identidad, definiendo aspectos claves de sí mismo y de su relación con el ambiente y su entorno cultural. El proceso de construcción de la identidad es compartido por el grupo de adolescentes, por lo general muy conflictivo. Para ellos, cuando integramos nuestras culturas en nuestra identidad personal, estamos reconociendo la influencia de diferentes contextos donde hemos crecido y donde estamos viviendo. La identidad étnica se desarrolla las experiencias de la vida. Muchas veces los estereotipos que la sociedad tiene sobre nuestras culturas pueden afectar la formación de la identidad étnica en algunos adolescentes, porque muchas veces el estereotipo que la sociedad coloca sobre la cultura puede causar humillación o vergüenza acerca de tus culturas y puede ser un gran recurso para los conflictos de la identidad étnica del adolescente. Existe relación dialéctica entre las representaciones identitarias del grupo subordinado y el grupo dominante. Ambas identidades son actualizadas en el proceso de denominación en el cual el grupo dominante se constituye a sí mismo a la población subordinada. Pero a su vez, la identidad imputada en un grupo social desde afuera puede ser muy diferente de la misma identidad experimentada subjetivamente. Son los años en que el niño pasa de la dependencia a la independencia, a la confianza de sus propias fuerzas, en una época en la que se pone sobre el tapete no pocas cuestiones básicas. Pienses en la vocación, en los planes para ganarse la vida, en el matrimonio, en los principios básicos de la existencia, en la independencia de la familia y en la capacidad para relacionarse con el sexo opuesto. En la crisis de identidad de la adolescencia, el joven se cuestiona automáticamente, incluyendo la opinión que de sí mismo ha adquirido en el pasado,
Puede rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra persona, o puede encontrarse tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga más que pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo. Sea cual fuere su aproximación a su nueva identidad, el adolescente pasará inevitablemente por una reorganización crítica de su manera de apreciarse, con el consiguiente cambio de su autoestima. La familia es el primer grupo que pertenecemos, pero a medida que vamos creciendo nos vamos relacionando con otras personas y vamos formando parte de otros grupos. El grupo de amigos, el grupo de clase, el grupo de club. ¿Qué es lo que caracteriza a un grupo? Que sus miembros tienen expectativas comunes, comparten gustos o preferencias. Sus integrantes se reconocen como parte de él y a su vez son reconocidos como tales por otras personas que no pertenecen a él. El grupo aporta seguridad, atención y dignidad al adolescente. En un mundo que a menudo le resulta anónimo, complejo, insensible y debilitante, la necesidad de tener un grupo de pertenencia y ser aceptado en él define su comportamiento. Estamos de acuerdo con el reconocimiento de los factores culturales e identidad. Son factores muy importantes para el progreso del individuo, tal como lo dijo Helmut Lang. Si realmente tienes tu propia identidad, seguirás haciendo lo que crees que es realmente adecuado para ti y también entenderás el siguiente paso que quieres dar. Lo que nos da a entender es que si nosotros no tuviéramos acceso al conocimiento de nuestra identidad, seríamos personas sin ningún propósito en nuestra vida.